Si has tenido la oportunidad de leer la Biblia o posees algún conocimiento sobre ella, es probable que estés al tanto de la existencia de los discípulos de Jesús. Estos 12 individuos son ampliamente reconocidos por haber depositado su fe en las enseñanzas de Jesús y por su incansable labor en la difusión de sus palabras y acciones. A menudo, nos encontramos con relatos que describen sus vidas y los papeles fundamentales que desempeñaron. Sin embargo, hay una faceta de sus historias que no siempre se explora con la misma profundidad: el destino final de cada uno de ellos. En este relato, nos enfocaremos en desentrañar y compartir contigo los detalles acerca de cómo concluyeron sus vidas los 12 apóstoles de Cristo. Si te sientes atraído por este tipo de contenido, que entrelaza la historia con la narrativa bíblica, te invitamos a profundizar en estas historias fascinantes y a explorar con nosotros estos pasajes. Hablemos primero del apóstol Pedro. Su nombre original en hebreo era Simeón, y fue uno de los primeros discípulos en ser escogidos por Jesús. Originario de Betsaida, un pequeño pueblo de pescadores ubicado cerca de Cafarnaúm en la región costera del Mar de Galilea, Pedro tenía raíces profundas en esa comunidad. Además de ser natural de Betsaida, Pedro poseía una casa en Cafarnaúm y era hermano de Andrés, otro de los apóstoles. Se cree que era probablemente hijo de un pescador llamado Jonás. Pedro estaba casado, y su suegra, quien fue sanada milagrosamente por Jesús, es mencionada en los textos bíblicos. A pesar de su educación limitada, Pedro era un hombre de palabras. Hablaba el arameo con un distintivo acento galileo, pero también se comunicaba fluidamente en griego, una habilidad que sin duda le serviría en su futura misión de difundir las enseñanzas de Jesús. En los relatos bíblicos, Pedro es conocido por varios nombres. Su nombre hebreo original era Simeón, pero adoptó el nombre griego Simón, con una pronunciación similar. Al encontrarse con Jesús, fue apodado Cefas, Kefa en arameo, que significa roca o piedra, y en griego, Petros, que eventualmente se transformó en Pedro. Este nombre simbolizaba la firmeza y la solidez que Pedro demostraría en su fe y en su liderazgo dentro de la comunidad cristiana. Pedro era un hombre de personalidad sencilla, directa y en ocasiones impulsiva. Mostró aptitudes para el liderazgo, siendo una figura cálida, enérgica y comunicativa. Sin embargo, también se reveló como un hombre emotivo, optimista y seguro de sí mismo en diversas situaciones. Un ejemplo notable de su carácter se observa en el episodio de la traición de Jesús en Getsemaní. Fue llamado por Jesús mientras pescaba en el mar de Galilea, y desde ese momento se convirtió en uno de los discípulos más cercanos y leales del Señor. Su nombre aparece siempre en primer lugar en las listas de los 12 discípulos, lo que subraya su importancia y su estatus dentro del grupo. Después del año 50 después de Cristo, la información histórica sobre Pedro se vuelve más limitada. Sin embargo, a través de sus 2 epístolas, sabemos que continuó activo en la predicación de la palabra de Dios y en el pastoreo del rebaño cristiano hasta su muerte. La tradición cristiana, ampliamente aceptada, sostiene que Pedro fue martirizado en Roma alrededor del año 68 después de Cristo, en un destino similar al del apóstol Pablo. Tertuliano, en el siglo III, apoyó esta información, y Orígenes informó que Pedro fue crucificado boca abajo, una tradición también presente en algunos textos apócrifos. Andrés, uno de los 12 discípulos de Jesucristo, provenía de Betsaida, una ciudad en Galilea. Su vida, antes de unirse a Jesús, se centraba en la pesca, actividad que compartía en Cafarnaúm con su hermano Pedro. En el idioma griego, su nombre significa valiente, un adjetivo que refleja aspectos de su carácter. Originalmente, Andrés fue discípulo de Juan el Bautista. Posteriormente, jugó un papel crucial al introducir a su hermano Pedro en el círculo cercano de Jesús. Ambos, Andrés y Pedro, fueron llamados por Jesús para dedicarse completamente a su seguimiento, convirtiéndose así en parte de los 12 apóstoles. Andrés fue testigo de innumerables enseñanzas y milagros realizados por Jesús. Uno de los más destacados fue la multiplicación de los panes y los peces, un milagro que demostró la capacidad de Jesús para proveer abundantemente a partir de lo escaso. Según la tradición, Andrés continuó predicando el Evangelio tras la ascensión de Jesús, llevando su mensaje a varias regiones. Se dice que fue martirizado en Acaya, Grecia, donde había evangelizado incluso a la esposa del procónsul. Su martirio tuvo lugar en una cruz en forma de X, conocida posteriormente como la Cruz de San Andrés, en honor a la manera en que entregó su vida. Santiago, nuestro siguiente apóstol, era hijo de Zebedeo y trabajaba como pescador antes de seguir a Jesús.
Su hermano menor era Juan, y ambos provenían de una familia probablemente acomodada y respetada. Santiago formó parte del grupo íntimo de discípulos de Jesús, junto con Pedro y Juan. Fue testigo de eventos cruciales como la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración de Jesús y su oración en el huerto de Getsemaní. Jesús les dio a él y a su hermano el sobrenombre de Boanerges, que significa hijos del trueno, posiblemente debido a su naturaleza apasionada y vehemente. En una ocasión, ambos hermanos sugirieron que Dios destruyera una aldea samaritana, demostrando su impulso y fervor. Santiago fue el primer apóstol en experimentar el martirio, ejecutado por la espada por orden de Herodes Agripa I, alrededor del año 44 después de Cristo. Este hecho distingue a Santiago del otro apóstol del mismo nombre que lideraría más tarde la iglesia en Jerusalén. Juan, hermano de Santiago y también apóstol, fue arrojado vivo en una olla de aceite hirviendo, pero milagrosamente no sufrió daño, siendo salvado por Dios de manera similar a cómo se salvó a los jóvenes en el horno de fuego en el Antiguo Testamento. Juan, antes de ser seguidor de Jesús, fue discípulo de Juan el Bautista. La tradición cristiana sugiere que Juan pudo haber sido primo de Jesús, relacionándolo con la madre de Jesús, María. Juan permaneció en Jerusalén por un tiempo antes de trasladarse a Asia Menor, probablemente alrededor del año 69 después de Cristo, ante el inicio de la guerra judía. Se cree que vivió en Éfeso durante el reinado del emperador romano Domiciano. Durante su exilio en la isla de Patmos, Juan recibió las visiones que formarían el libro del Apocalipsis. Tras el ascenso al poder del emperador Marco Nerva, Juan regresó a Éfeso, donde se cree que escribió sus otras obras literarias, con la excepción del Apocalipsis. Juan murió en Éfeso después del año 98 después de Cristo, a una edad avanzada. A pesar de algunos debates académicos sobre su autoría de ciertos libros del Nuevo Testamento, la mayoría de los estudiosos aceptan la influencia de Juan en Éfeso, donde luchó contra la herejía, y lideró iglesias hasta el final de su vida. En cuanto a Felipe, el Nuevo Testamento menciona a 4 individuos con este nombre. 2 de ellos estaban relacionados con la casa de Herodes el Grande, mientras que los otros 2 desempeñaron papeles significativos en la iglesia primitiva. Estos últimos eran Felipe el apóstol y Felipe el evangelista. El papel de Felipe en la Biblia se destaca tanto en su labor apostólica como en su contribución al crecimiento de la iglesia primitiva. Felipe, conocido como uno de los 12 discípulos de Jesús, se destaca en los relatos bíblicos, en particular en el Evangelio de Juan, donde se menciona como el quinto en la lista de apóstoles. Originario de Betsaida en Galilea, la misma ciudad de Andrés y Simón, Pedro, Felipe es una figura que aunque no es tan prominente en el Nuevo Testamento, tiene momentos clave que resaltan su carácter y su enfoque práctico. En el Evangelio de Juan, Felipe se presenta como un discípulo pragmático y realista. Un ejemplo claro de su pragmatismo se encuentra en Juan 6:5, donde ante la pregunta de Jesús sobre dónde conseguir pan para alimentar a una multitud, Felipe responde de manera directa, mostrando su enfoque práctico y lógico. Además, en Juan 14:8, Felipe le pide a Jesús que les muestre al Padre, lo que demuestra su deseo de comprensión y claridad en su fe. Esta solicitud revela su anhelo de una conexión más tangible con lo divino. A pesar de las pocas referencias directas a Felipe en el Nuevo Testamento, algunas tradiciones cristianas sugieren que llevó a cabo una labor evangelizadora en Palestina, Grecia y Asia Menor. Se cree que sufrió un martirio terrible en Hierápolis, y que fue enterrado allí. Sin embargo, existe cierta incertidumbre y debate sobre los detalles de su historia, incluyendo la posibilidad de que tuviera hijas. Además, hay tradiciones que lo vinculan con la evangelización en la Galia, hoy Francia, aunque esto es un tema de discusión entre los estudiosos. Según algunas genealogías de los apóstoles, se dice que Felipe murió de muerte natural. Bartolomé, también uno de los 12 discípulos de Jesús, es mencionado principalmente en las listas de apóstoles en los evangelios de Mateo, 10:3, Marcos, 3:18, Lucas, 6:14, y en los Hechos de los Apóstoles, 1:13. Su posición en estas listas es consistentemente posterior a la de Felipe. Existe una teoría de que Bartolomé y Natanael, mencionado en el Evangelio de Juan, podrían ser la misma persona. Esta hipótesis se basa en que mientras los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, mencionan a Bartolomé junto con Felipe, el Evangelio de Juan menciona a Felipe y Natanael, pero nunca a Bartolomé. Si esta identificación es correcta, Natanael, que significa Dios ha dado, o regalo de Dios, sería su nombre principal, y Bartolomé indicaría su filiación, es decir, hijo de Tolmai.
En el Evangelio de Juan, Natanael se presenta como alguien inicialmente escéptico sobre Jesús, preguntándose si algo bueno puede venir de Nazaret. Sin embargo, después de un encuentro personal con Jesús, en el que Jesús muestra conocimiento sobre los pensamientos y experiencias personales de Natanael, este último reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Aparte de estas referencias, hay poca información adicional sobre la vida de Bartolomé, Natanael, en la Biblia. Tras la resurrección de Jesús, se menciona su presencia en reuniones con los apóstoles y en los primeros días de la iglesia primitiva, Hechos 1:13. Las tradiciones históricas sobre su vida y martirio son diversas y en algunos casos contradictorias, con relatos que lo ubican predicando en Asia Menor y sufriendo un martirio extremo, ya sea siendo desollado vivo o azotado hasta la muerte, o incluso arrojado al mar dentro de un saco. Tomás, también conocido como Dídimo, que significa gemelo en griego, es otro de los 12 apóstoles de Jesús. Su nombre en arameo, Tomás, tiene el mismo significado que Dídimo en griego. La Biblia ofrece una visión limitada sobre su vida personal, incluidos sus orígenes y su familia. Se sugiere que tenía un hermano gemelo, pero no se dan más detalles. Tomás es conocido por su personalidad que muestra extremos, como su pesimismo y al mismo tiempo una profunda devoción hacia Jesús. Estos aspectos de su carácter se ven reflejados en diferentes pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan 11:16, 20:24 y 21:2 se le menciona como Dídimo. Su papel en las narrativas del Nuevo Testamento es significativo, especialmente en su expresión de duda y luego de fe tras la resurrección de Jesús. Tomás es ampliamente reconocido por su famosa duda con respecto a la resurrección de Jesús. Cuando los otros apóstoles le informaron que habían visto a Jesús resucitado, Tomás exigió pruebas tangibles. Insistió en ver y tocar las marcas de los clavos en las manos de Jesús y el costado atravesado por una lanza, como se relata en el Evangelio de Juan 20:24 y 25. Sin embargo, este episodio también revela la disposición de Tomás de buscar pruebas concretas antes de aceptar algo tan extraordinario como la resurrección. 8 días después, Jesús se apareció nuevamente en presencia de Tomás. En esta ocasión, Jesús invitó a Tomás a tocar sus heridas y lo animó a dejar de dudar y a creer, Juan 20:27. El encuentro dejó una profunda impresión en Tomás, quien respondió con una confianza de fe asombrosa, llamando a Jesús Señor mío y Dios mío, Juan 20:28. Esta declaración refleja la transformación de la duda a una profunda convicción de la divinidad de Jesús. Además de este episodio icónico, Tomás estuvo presente en otros encuentros con Jesús después de su resurrección, incluyendo una escena de pesca milagrosa en el mar de Galilea, como se narra en el Evangelio de Juan. Sin embargo, después de los eventos registrados en el Nuevo Testamento, la información sobre la vida de Tomás se vuelve limitada. Existen tradiciones y leyendas que sugieren que predicó el Evangelio en la India y Siria, y algunas incluso afirman que fue martirizado y asesinado en esos lugares. Sin embargo, es importante señalar que estas historias no están respaldadas por la Biblia y deben considerarse como tradiciones posteriores sin evidencia histórica sólida. Además, algunas tradiciones también atribuyen la autoría de un evangelio apócrifo a Tomás, pero este libro generalmente no forma parte del canon cristiano tradicional. El apóstol Mateo, también conocido como Leví, es otro de los 12 apóstoles de Jesús y es especialmente conocido por escribir el Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento. La historia de Mateo comienza cuando Jesús lo encontró trabajando como recaudador de impuestos, una profesión mal vista en ese momento. A pesar de esta desaprobación social, Jesús lo invitó a ser su discípulo y Mateo aceptó este llamado, Mateo 9:9. Antes de seguir a Jesús, Mateo era un recaudador de impuestos, lo que demuestra cómo el encuentro con Jesús puede transformar completamente la vida de una persona. La tradición cristiana atribuye a este apóstol la autoría del Evangelio de Mateo, aunque algunos eruditos han cuestionado esta autoría. Sin embargo, la Iglesia tradicionalmente cree que Mateo es el autor de este importante libro del Nuevo Testamento. En el Evangelio de Mateo, se relata la historia de la vida y las enseñanzas de Jesús, lo que lo convierte en el primer libro del Nuevo Testamento. Es interesante notar que Mateo también es llamado Leví en algunos relatos, lo que sugiere que después de convertirse en apóstol, pudo haber preferido ser llamado Mateo. La Biblia ofrece información limitada sobre la vida de Mateo, aparte de los registros de su llamado a seguir a Jesús. Su historia se centra en su encuentro con Jesús y su transformación en seguidor de Cristo. Después del Pentecostés, que se describe en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, la Biblia ya no proporciona información adicional sobre el apóstol Mateo.
Algunas tradiciones, aunque sin evidencia histórica sólida, sugieren que Mateo emprendió viajes hacia lugares como Etiopía, Macedonia y Siria. Sin embargo, las circunstancias de su muerte y su vida posterior son en gran parte desconocidas desde la perspectiva bíblica. En cuanto al apóstol Santiago, se sabe con certeza que su padre se llamaba Alfeo, como se menciona en los Evangelios y en Hechos de los Apóstoles. También se le asocia a veces con el nombre de Santiago el Menor, para distinguirlo de Santiago, hijo de Zebedeo, otro de los apóstoles. La expresión el menor se traduce del griego hon mikros, que significa el pequeño. Esta descripción podría referirse a su estatura, o indicar que era más joven que el otro apóstol llamado Santiago. En la Biblia, se menciona a Santiago el Menor en relación con su madre, pero no se proporcionan detalles significativos sobre su vida personal o su ministerio apostólico. Su historia se centra principalmente en su llamado a ser uno de los apóstoles de Jesús. La Biblia, después de estos registros iniciales, no ofrece más información sobre la vida de Santiago el Menor. Sin embargo, existen tradiciones históricas posteriores que proporcionan detalles sobre su labor apostólica y su martirio. Estas tradiciones sugieren que predicó el Evangelio en lugares como Persia y Armenia, y que fue martirizado y asesinado en esos lugares. Es importante tener en cuenta que estas tradiciones no están respaldadas por la Biblia, y deben considerarse como relatos posteriores sin evidencia histórica sólida. En resumen, aunque los apóstoles Tomás, Mateo y Santiago el Menor tienen un papel importante en la historia del cristianismo, la información sobre sus vidas y actividades después de los eventos registrados en el Nuevo Testamento se vuelve limitada y a menudo se basa en tradiciones y leyendas posteriores. María, la madre de Santiago el Menor y de José, es mencionada en el capítulo 15 versículo 40 de Marcos, mientras que en Mateo capítulo 27 versículo 56, se hace referencia a María como la madre de Santiago. Esta diferencia en la manera en que se menciona a María se debe a la existencia de otro apóstol llamado Santiago, que era más prominente, Santiago, hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles principales. Para evitar confusiones entre los dos apóstoles llamados Santiago, se hizo necesario identificar claramente a Cleofás como el esposo de María, y por tanto, el padre del apóstol Santiago. Esta identificación fue ampliamente aceptada por los líderes de la iglesia primitiva. Como resultado, tradicionalmente se le conoce como Santiago el Menor o Santiago el Justo. Santiago, hijo de Alfeo, en algún momento estuvo asociado con Santiago el Justo, y esta conexión es apoyada por figuras como Jerónimo de Estridón. Por lo tanto, en la Iglesia Católica se tiende a considerar que ambos son la misma persona. Sin embargo, es importante destacar que en algunas ramas del cristianismo, como la ortodoxa y la protestante, se tiende a distinguir entre ellos. En cuanto a la muerte de Santiago el Menor, según la tradición de la Iglesia griega, predicó inicialmente en el suroeste de Palestina y luego en Egipto, donde finalmente fue crucificado en Ostracina, en el Bajo Egipto. Otra tradición sostiene que fue apedreado por los judíos en Jerusalén por predicar acerca de Cristo. Es importante tener en cuenta que estas tradiciones son parte de la historia cristiana, pero no están respaldadas por evidencia bíblica sólida. Judas Tadeo, también conocido como Judas Lebeo, fue otro de los apóstoles de Jesucristo, y según la tradición, primo de Jesús. Su madre, María, era prima de María Santísima, la madre de Jesús, y su padre, Alfeo, era hermano de José, el padrastro de Jesús. Judas Tadeo se destacó por su predicación y su testimonio, que atrajeron a muchos paganos a convertirse al cristianismo. Es importante no confundirlo con Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús. Según la tradición, Judas Tadeo fue martirizado en Persia junto con otro apóstol, Simón el Celote. Fueron asesinados con un hacha por sacerdotes paganos debido a su negativa a adorar a la diosa Diana. Se dice que las reliquias de Judas Tadeo se encuentran en la Basílica de San Pedro en Roma, donde han sido veneradas hasta el día de hoy. Ahora continuemos con Simón, también conocido como Simón el Celote. Él fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesucristo. Aunque se menciona menos en los evangelios en comparación con otros apóstoles, su importancia es notable. Nacido en Caná de Galilea, Simón fue elegido por Jesús durante una noche de oración en la montaña, junto con los demás apóstoles. Recibió la misión de predicar la palabra de Dios y realizar curaciones, incluyendo la expulsión de espíritus malignos. En los evangelios de Marcos y Mateo, se le conoce como Simón el Cananeo, posiblemente para distinguirlo de Pedro, otro apóstol con el nombre de Simón. El término cananeo podría estar relacionado con la tierra de Canaán, Palestina,
mientras que celote podría indicar su posible asociación con la secta ultranacionalista llamada los celotes, que buscaba la liberación de Israel de la dominación romana. Como parte de las misiones de los apóstoles, Simón emprendió viajes misioneros que lo llevaron a lugares como Egipto, Gran Bretaña, España, Asia Menor, Mesopotamia y Siria, donde se unió a otros apóstoles en su labor evangelística. El martirio de Simón está envuelto en cierta controversia, ya que existen diferentes versiones. Algunos informes mencionan que fue crucificado, otros hablan de que fue quemado en una hoguera en Armenia y algunos incluso mencionan que fue aserrado vivo. En la iconografía católica, a menudo se representa a Simón sosteniendo un libro abierto en una mano y una sierra larga en la otra, simbolizando el instrumento de su martirio. Judas Iscariote, por otro lado, formó parte del selecto grupo de los 12 apóstoles de Jesucristo, pero pasó a ser conocido como el traidor debido a su traición a Jesús. Judas Iscariote entregó a Jesús a los soldados romanos a cambio de 30 monedas de plata, identificándolo con un beso en el Monte de los Olivos. Este acto de traición marcó profundamente su nombre, convirtiéndolo en sinónimo de traición. Judas Iscariote nació en Queriote, en Judea, y fue el único de los apóstoles que no era natural de Galilea. Se destacó como tesorero del grupo apostólico, siendo el encargado de las finanzas. Su papel en la traición de Jesús es ampliamente conocido, y su destino final fue un trágico acto de remordimiento. Judas se ahorcó a sí mismo en una higuera, poniendo fin a su vida después de la traición. El apellido Iscariote tiene una interesante historia detrás de su origen. Este término probablemente deriva de la palabra latina sicarius, que significa asesino. Esta conexión posiblemente indica la asociación de Judas Iscariote con un grupo judío radical conocido como los sicarios, algunos de los cuales eran considerados terroristas en su época. Otra teoría sobre el apellido Iscariote sugiere que podría ser una referencia a su apellido original. Además de los relatos canónicos, en el siglo III o IV surgió un manuscrito conocido como el Evangelio de Judas, el cual ofrece una visión alternativa de la historia de Jesús y la acción de Judas. En este texto, Judas es presentado como el discípulo más cercano de Jesús y aquel que comprendió profundamente su mensaje. Se sugiere que su traición fue realizada por pedido de Jesús para cumplir una profecía. Sin embargo, es importante destacar que este evangelio se considera un documento no canónico y no forma parte del Nuevo Testamento tradicional. La muerte de Judas Iscariote se menciona solo en 2 pasajes de la Biblia. En Mateo 27, versículos 3 a 5, se relata que antes de morir, Judas experimentó un arrepentimiento patético. Buscó a los principales sacerdotes y a los ancianos para devolverles las 30 piezas de plata que había recibido como pago por traicionar a Jesús. Ante la negativa de los sacerdotes para recibir el dinero manchado por el precio de la traición, Judas arrojó las monedas en el templo antes de salir a ahorcarse. En Hechos 1 versículo 18, el evangelista Lucas brinda más detalles sobre la muerte de Judas, basándose en el relato del apóstol Pedro. Según Lucas, Judas Iscariote se precipitó y se partió por la mitad, derramando todas sus entrañas. Este es un retrato sombrío de su trágico destino. Es importante mencionar que además de los 12 apóstoles, como Judas Iscariote, se considera a Pablo como un apóstol importante en la historia del cristianismo. Aunque no estaba entre los 12, fue llamado personalmente por Jesús en el camino a Damasco. La mayor parte del libro de los Hechos de los Apóstoles se centra en las misiones de Pablo, quien llevó el mensaje de Cristo más allá del mundo judío, ganándose el título de apóstol de los gentiles. Sin embargo, su vida de fe estuvo marcada por el sufrimiento, enfrentando persecución, malos tratos, tortura y encarcelamiento en varias ocasiones. El libro de los Hechos de los Apóstoles registra algunos de estos arrestos, incluyendo su encarcelamiento en Roma durante 2 años, mientras esperaba comparecer ante el emperador. Muchos eruditos creen que este no fue el último encarcelamiento de Pablo, y que después de ser liberado, continuó su ministerio en diferentes lugares, como Grecia, Nicópolis, Tesalónica, Creta, y varias ciudades de Asia Menor. Finalmente, en el año 64 después de Cristo, un gran incendio asoló Roma y el emperador Nerón fue acusado de iniciarlo. Para desviar las acusaciones, Nerón culpó a los cristianos, lo que desencadenó una brutal persecución en la que muchos cristianos fueron arrestados, torturados y martirizados de diversas formas, incluyendo crucifixiones, lanzamientos a las bestias, incendios y decapitaciones. En el año 67 después de Cristo, Pablo fue arrestado nuevamente y escribió su última carta a Timoteo, consciente de su inminente ejecución.
La tradición cristiana sostiene que Nerón lo condenó a la decapitación en el camino de Roma a un destino menos cruel debido a su ciudadanía romana. En resumen, estos apóstoles desempeñaron roles significativos en la historia cristiana y sus vidas y acciones han sido objeto de estudio y veneración a lo largo de los siglos. Cada uno de ellos dejó su marca en la historia del cristianismo, ya sea a través de su fe, su predicación o sus acciones, tanto positivas como negativas. Y así llegamos al final de esta presentación. Gracias por ser parte de nuestro canal, un espacio donde buscamos compartir sabiduría y reflexiones sobre la fe. Te envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.